Bien, vamos a empezar con la unidad 2 que se conoce como solución numérica de raíces, raíces de ecuaciones no lineales. ¿Ok? El problema de la búsqueda de la raíz consiste en encontrar una solución para una ecuación de la forma f de x igual 0. ¿Ok? Esta forma es con la cual nosotros vamos a trabajar en toda la unidad. ¿Ok? Así que muy pendientes de esta forma, tiene que estar igualada a 0 para una función dada. El valor de x que satisface esta relación recibe el nombre de la raíz, ¿ok? O lo que produce el cero de la función. Por ejemplo, imagínense esta función que tenemos acá, logaritmo de x menos 0.1. Esa es la f de x, ¿verdad? Si nosotros graficamos esta función para todos los valores de x, nos va a dar esta gráfica. La raíz, ¿dónde estaría? La raíz corresponde a la intersección de esta función con el eje horizontal, con el eje de la x. O sea, la raíz que viene siendo un valor de x. Un valor de x particular, tal que cuando lo metemos en la función arroja como resultado 0. Y igual 0. Esa es pues la raíz de la función. Para un típico problema de cálculo es hallar la raíz de la función, de una función dada. Y ese proceso normalmente se sigue de la siguiente manera. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Se agarra la función, se iguala a 0 y se despeja el valor de x tal que cumpla esta relación. ¿Okay? Tal cual como se veía aquí al comienzo del texto. Entonces agarra, si queremos conocer el valor de la raíz, igualamos la función a 0 y hacemos todo lo posible por despejar esta x. ¿Okay? En este caso, bueno, el 0.1 negativo pasa del otro lado positivo, tenemos logaritmo de x igual a 0.1 y luego aplicamos función exponencial a ambos lados de la igualdad y de este modo obtenemos la raíz, es decir, para x igual 1.1052 tenemos entonces que la función se hace 0. Esa es pues la raíz en este caso. Sin embargo, este procedimiento no siempre es exitoso en todos los casos. Hay casos en los cuales no es posible despejar la raíz. ¿Ok? No es posible. Veamos el siguiente caso. Tenemos esta función f de x igual exponencial de x menos 3x. ¿Ok? Entonces llevamos a cabo el procedimiento de despeje. Primero agarramos la función y la igualamos a 0. ¿Ok? Luego entonces tratamos de ver cómo despejamos la x de esta ecuación. Entonces vemos que primero es x exponencial de x menos 3x igual a 0. Pasamos el 3x del otro lado de la igualdad. Pasa positivo. Luego entonces aplicamos función exponencial, función logarítmica, logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Nos da entonces, nos permite liberar la x de la función exponencial, pero entonces ahora del otro lado de la igualdad la x quedó atrapada en una función logaritmo neperiano. Aplicamos propiedad del logaritmo de un producto. Entonces el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, entonces el logaritmo de 3 más logaritmo de x, pero la x sigue todavía aquí atrapada dentro de la función logaritmo neperiano. Pasamos todo lo que es x del lado izquierdo de la igualdad y fíjense que entonces tenemos x más logaritmo de x igual a logaritmo neperiano de 3. A partir de este punto ya no es posible continuar el despeje. O sea, aquí llegamos a un callejón sin salida. Entonces, ¿tenemos alguna forma de saber si existe o no una raíz? Hay formas de tantear esto. Si nosotros agarramos la función original exponencial de x menos 3x y la graficamos, efectivamente sí tiene raíces. De hecho, tiene dos raíces. El problema es que desde el punto de vista analítico no es posible despejarla por la naturaleza de las funciones, pero gráficamente sí existe. Si graficamos la función en el intervalo comprendido entre x igual 0 y x igual a 2, obtenemos la siguiente información. Primero, que la función no tiene discontinuidad. Eso es muy importante interpretar esa información del gráfico. Otra información es que la función es decreciente y luego creciente, formando entonces una concavidad hacia arriba, es decir, tiene un valor mínimo en el intervalo de graficación. Esa es otra información que es importante detallar. El mínimo de la función es un valor negativo. La función tiene dos raíces, es decir, esta raíz que está cercana a 0.6, se acerca a 0.6 por la derecha y se acerca a 1.5 también por la derecha, que es muy importante también este tipo de frases o
¿ok? Que son claves para saber, ajá, hay raíz, pero se acerca a un valor, es que hay que como que establecer un punto de referencia y decir, bueno, la raíz se acerca a 0.6 por la izquierda o por la derecha. Bueno, se acerca por la derecha porque si hacemos un zoom por acá, piensen que aquí está el 0.6, pero la raíz está del lado derecho 0.6. Y el 1.5 está por aquí, pero la raíz está un poquito hacia la derecha también. Entonces esas son como formas de hablar de raíces. Pues miren, está a la derecha de un valor X dado, está a la izquierda, se acerca por la derecha, se acerca por la izquierda. ¿Okay? Son como nomenclaturas, son como frases que nosotros tendemos a utilizar en el análisis de una raíz. ¿Ok? Hasta este punto, bueno, es lo más que se pudiera hacer y es lo que hemos trabajado en cálculo diferencial e integral cuando hay que resolver el tema de las raíces. ¿Ok? El tema de las raíces. Lo que viene nuevo a continuación, ¿ok? Son los métodos numéricos para poder entonces hallar con un cierto grado de precisión y exactitud el valor de estas dos raíces, ¿ok? Aplicando métodos numéricos, ya que como el método analítico no nos sirvió de nada, el método gráfico nos ofrece cierta información, por lo menos sí nos da la certeza de que sí existen raíces, pero no tenemos el valor exacto, sabemos hacia dónde tienden, ¿ok? Sus tendencias, pues se acerca a 0.6, se acerca a 1.5, pero no tenemos un valor con cual trabajar todavía. Entonces, pasamos a hablar del primer método, el método de la disección. ¿Okay? Para hablar del método de la disección tenemos que detenernos un momento en algo que se conoce como el teorema de Bolzano. ¿Okay? El teorema de Bolzano establece que si una función es continua en un intervalo definido por los valores a y b, supongamos que a y b definen un intervalo, y ese intervalo es tal que encierra a la raíz, esta xr, que está acá, y se hace la siguiente evaluación. Evaluamos el signo de la función, es decir, cuando aquí viene esta función por acá, y si evaluamos la función en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, x igual a, y después evaluamos la función en el extremo derecho del intervalo, cuando x vale b, si vemos que los signos son opuestos, tal cual como se ve gráficamente acá, aquí vemos que f aquí es positiva, está por encima del eje de las x, y esta f que está aquí es negativa, está por debajo de las x, cuando vemos que hay cambio de signo, eso indudablemente, ¿ok? Es un signo de que es un indicativo de que entre a y b existe una raíz de esa función. ¿Ok? El cambio de signo en el eje vertical es indicativo de que dentro de ese intervalo hay presencia de una raíz de esa función. Eso es pues a lo que se refiere entonces el teorema de Bolzano. Una forma rápida, de forma numérica de determinar esto es evaluando el producto de estas f's, tal cual como se ve en esta expresión que ven acá. F de A por F de B, si es menor o igual que 0, significa que dentro del intervalo está la raíz. ¿Por qué menor o igual que 0? Porque inclusive está tomando en cuenta el caso de que la raíz esté exactamente en A o en B. ¿Ok? Entonces eso también puede pasar. Eso también, es decir, la raíz incluso pertenece al intervalo, inclusive que también que la raíz coincida con el extremo izquierdo o con el extremo derecho del intervalo. Entonces, bueno, quiere decir que dentro de ese intervalo en general, o sea, cuando se haga la evaluación te va a dar menor que 0 o igual que 0. ¿Por qué puede dar menor que 0? Porque, bueno, porque son signos distintos. Más por menos, menos, menos por más, menos. Entonces el número te va a dar menor que 0. ¿Ok? Si de lo contrario, cuando uno hace el producto, te da mayor que 0, ¿qué significa? O que f de a y f de b ambos son positivos, ¿ok? Significa que no hay raíz. O f de b y f de a ambos son negativos, quiere decir que la función no está cruzando el eje de las x. Hay unas premisas que es importante que se cumplan dentro de lo que es el teorema de Bolzano. La primera de ellas es la función tiene que ser continua en a y b. Segundo, la función con signos distintos se evalúa en los extremos de A y B. ¿Okay? Entonces, es importante estas dos premisas para poder trabajar con el Bolzano. ¿Okay? Hay unos casos especiales que es importante estar pendiente. El caso A es cuando, por ejemplo,
la función, ¿verdad? Es el caso típico. Si la función viene por aquí, intersecta el eje de las X, baja. Si evaluamos el bolsano, ¿verdad? Vemos que el teorema, que es el caso A, sí se cumple, ¿ok? Que es el que acabamos de explorar. Pero fíjense casos curiosos en los que de repente el teorema falla, puede fallar. Si, por ejemplo, evaluamos aquí para este tipo de gráfico, ¿verdad? Si intentamos encerrar dos raíces dentro de en un intervalo A-B, ¿verdad? La evaluación del bolsano falla. ¿Por qué? Porque entonces fíjense cómo viene. La función aquí es negativa en el extremo izquierdo del intervalo, sube, vuelve a bajar y cuando se evalúa en el extremo derecho, vuelve a dar entonces falso. ¿Ok? Vuelve a dar otra vez negativo. Cuando multiplicamos negativo por negativo, va a dar positivo. No cumple con el bolsano. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que sí hay raíces. Hay dos raíces acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué falla el bolsano? Porque se está tratando de encerrar más de una raíz dentro de el intervalo AB. Entonces, otra clave importante para aplicar correctamente el bolsano es encerrar. Primero hay que graficar la función, primero que nada. Y después que se grafica la función, se encierra una raíz exclusivamente, la raíz que nos interesa a nosotros. Entonces se define el intervalo AB para una raíz dada, no para las dos. Si nosotros encerramos la primera raíz y el valor de B en vez de estar de este lado está aquí, entonces ahí sí se va a cumplir el teorema del bolsano, porque entonces este es negativo y el F va a dar positivo, se multiplican y entonces sí dan menor o igual que 0. O si queremos hallar la segunda raíz, entonces tenemos que encerrar la segunda raíz solamente. Entonces tenemos que correr el valor de a este lado. ¿Ok? Y entonces aquí vemos que A, el F correspondiente va a dar positivo y B, el F correspondiente da negativo. El producto de las F va a dar menor o igual que C. Se cumple bolsano. Bien. El otro caso, el caso C, significa que aquí tenemos un caso bien curioso. Tenemos un mínimo que no necesariamente viene siendo la raíz, pues es simplemente un mínimo de una función, ¿ok? El mínimo de la función, y entonces si el mínimo de la función está justamente acá, coincide exactamente con es tangente al eje de las X, si tratamos de aplicar bolsano, ¿ok? Entonces aquí el bolsano va a fallar. Técnicamente, ese mínimo se puede interpretar como una raíz, sí pudiera ser, porque es un valor de X tal que cuando uno lo evalúa en la función que te va a dar y igual 0. Pero es el caso particular en el que no es una función que está cruzando de un cuadrante a otro, sino que es un mínimo. Ella desciende, rosa es tangente al eje de las X y vuelve a subir. Y cuando aplicamos bolsano acá, falla el bolsano. ¿Ok? Una moraleja, es importante graficar primero la función antes de aplicar el bolsano, ¿ok? Para poder saber qué pasa allí, ¿ok? Siguiente caso. Estos son los casos donde, por ejemplo, ocurren discontinuidades, es decir, funciones que de repente presentan asíntotas verticales o, por ejemplo, discontinuidades típicas como, por ejemplo, la función tangente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, fíjense que tenemos acá una función, ¿ok? Ella entonces es discontinua en cierto punto dado. Encerramos, intentamos encerrar esto en un bolsano, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros no graficamos la función, no nos damos cuenta de que ella dentro de este punto, fíjense que pareciera que la función cruza el eje de las X, pero no tiene raíz, porque justamente donde se supone que debería haber raíz, ahí es una discontinuidad. Entonces ahí no podemos hallar nada, porque entonces el bolsano, a pesar de que cuando uno evalúa las F nos da con signos distintos, nos da menor o igual que 0 el producto, ¿verdad? Resulta que ahí no hay raíz. Entonces es importante graficar primero antes de lanzarse a evaluar este tipo de cosas para poder discernir. En este caso, ¿vale la pena aplicar bolsano? Para nada. No vale la pena porque aquí no hay ninguna raíz que hallar. En este caso, es el caso donde sí existe discontinuidad, pero también existe raíces. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros planteamos un intervalo muy amplio, entonces podemos equivocarlo.
Aquí, ¿qué es lo aconsejable? Si que primero decidir cuál de las dos raíces es la que yo quiero hallar, la primera o la segunda. Si es la primera, bueno, el valor de b hay que correrlo hasta acá y aplicar Bolzano. Si es la segunda, bueno, hay que correr el valor de b, pero alejándose un poquito de la discontinuidad, y hay que correr el valor de a para entonces plantear un intervalo que solamente encierre una raíz, no encerrar las dos, porque igual nos va a pasar algo parecido al caso B. El caso F es un caso parecido al caso B, ¿ok? Fíjense que tenemos una, dos, tres raíces. Pero entonces si nosotros planteamos Bolzano, fíjense que el Bolzano, efectivamente sí nos va a dar negativo de un lado, positivo del otro, multiplicamos y va a dar menor que cero, menor o igual que cero, pero entonces nos va a dar un problema. Entonces, ¿cuál es la raíz que queremos hallar? Si queremos hallar la primera, a lo mejor terminamos hallando la segunda o la tercera. Hay que tener cuidado con eso. Te podemos terminar hallando la raíz que no es cuando apliquemos el método de la bisección. ¿Okay? La recomendación general es, si queremos aplicar Bolzano para una función que tiene múltiples raíces, que es el caso típico de los polinomios de grado 3, grado 4, etcétera, de grado superior, o las funciones trigonométricas como el seno, el coseno o combinaciones de estas, lo aconsejable es entonces utilizar Bolzano para encerrar una sola raíz, no encerrar más de una, porque si no entonces se complica el análisis. Bien, en conclusión, si se cumplen al mismo tiempo las dos premisas del teorema, entonces es un hecho seguro que exista al menos una raíz. Si falla cualquiera de las premisas, entonces no es seguro que exista. Ojo, no es seguro que exista. Significa que existe o no existe, pero no podemos afirmar 100% de los casos, porque fíjense que en este caso falla el Bolzano. Fíjense que la función es discontinua, pero si hay cambio de signo, sí existe raíz, pero sí existe raíz, pero no podemos afirmar nada. Aquí se cumple, la función es continua, la función, fíjense que aquí tenemos este intervalo, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos el problema de que aquí sí tenemos certeza de que existen las raíces, pero entonces hay otro problema. ¿Cuál? Tenemos tres raíces y el método que les voy a enseñar a continuación solo se enfoca en hallar una de las tres. O sea que hay que tener cuidado. Aquí no se cumple la premisa del cambio de signo. La función sí es continua, pero sí hay raíces. Aquí se cumple la premisa de que la función es continua, pero no hay cambio de signo y sí hay raíces. Lo importante es que el Bolzano requiere que se cumplan las dos premisas a la vez para poder afirmar que hay una raíz. Al menos. Pueden haber más. ¿Ok? Pueden haber más. Si falla alguna de las premisas, no quiere decir que no exista. Hay que graficar y ver qué está pasando. ¿Ok? Entonces, con base al teorema del Bolzano, es que entonces vamos a ver a continuación el primer método. Ahora sí vamos a ver el primer método numérico del curso, que se llama el método de la bisección, que está basado, por supuesto, en el Bolzano. El método de la bisección tiene unos pasos muy concretos. ¿Ok? Volvemos a graficar la función, identificamos dónde está la raíz y vamos a aplicar el teorema del Bolzano para poder resolver el problema de la raíz. Es decir, vamos a definir un intervalo definido por los valores x sub a y x sub b, de manera que x sub a y x sub e encierren a la raíz de esa función. ¿Ok? Paso 1, graficamos la función. Paso 2, encerrar la raíz en un intervalo x sub a, x sub b. Paso 3, calcular el punto medio del intervalo. Es decir, ¿se acuerdan de la función punto medio que vieron en cálculo 1? ¿No? Es decir, agarraban XA más XB, esa suma la dividían entre 2, ¿correcto? Esa suma, ese valor, les va a dar un valor de XM. XM está justamente en el punto medio del intervalo XA-XB. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede después con ese x sub m? Ese x sub m lo que hace es dividir el intervalo xa, xb en dos subintervalos. Un primer subintervalo que es el x sub a, x sub m, y el segundo subintervalo que es el x sub m, x sub b. Luego aplicamos el teorema de Bolzano en ambos subintervalos para determinar de manera numérica, ¿ok? En cuál de los dos quedó la raíz. ¿Ok? Gráficamente lo podemos ver. Aparentemente está en el intervalo
XA, XM. Pero ustedes en el examen parcial, ustedes no van a estar graficando funciones con una hoja milimetrada. No, ustedes tienen que hacerlo de forma algebraica. ¿Ok? Tienen que ir evaluando de forma aritmética, perdón, tienen que ir evaluando de forma aritmética en cuál de los dos subintervalos quedó la raíz. ¿Ok? Eso no lo van a poder ver gráficamente porque no van a tener una hoja milimétrica al lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, evalúan el valor de f de A, el valor de f de x sub m, ¿ok? Y comparan si el signo es positivo y este es negativo, o el producto de los signos da menor o igual que 0, entonces la raíz está entre x sub a y x sub m. Si da falso, si da falsa esta relación, automáticamente se descarta, se asume que la raíz quedó en el segundo subintervalo. No es necesario evaluar el bolzano en el segundo subintervalo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que desde un principio el método arrancó encerrando la raíz. Cuando uno pica en dos ese intervalo, la raíz o quedó aquí o quedó en el siguiente subintervalo. Cuando se aplica bolzano, se aplica solo una vez. Aplicarlo dos veces sería redundante. ¿Ok? Eso es muy importante que quede claro. Si aquí la relación FA por FM da falso, automáticamente se asume que la raíz está en el segundo intervalo, en el segundo subintervalo, en la segunda mitad. Pues. Si da verdadera, bueno, listo, entonces está aquí. ¿Qué ocurre si... A ver, el paso sexto, por esta parte ya yo la expliqué. ¿Qué sucede? En el paso sexto lo que se hace es repetir los pasos del 1 al 5. Ah, bueno, perdón. Ay, que del 1 al 5. Pasos del 2 al 5. Es decir, paso 3, perdón. Déjame salvar esto de una vez porque si no se me olvida. Hay que repetir los pasos del 3 al 5. ¿Cuáles son los pasos del 3 al 5? Calcular ahora el punto medio del intervalo. Pero en este caso, ¿cuál sería el nuevo intervalo? Ahora fíjense que en este caso, en este ejemplo, XA mantiene su valor y ahora vamos a definir un nuevo subintervalo que vendría siendo XA, XB, tal que el nuevo valor de XB hereda el valor de XM de la partición anterior. ¿Okay? Entonces ahora lo que habría que hacer es picar un nuevo intervalo nuevamente, este nuevo intervalo XA, XB, ¿ok? Y entonces para hallar un nuevo valor de XM, ¿ok? Este paso lo vamos a repetir varias veces, vamos a repetir todos estos pasos, vamos a ir picando, vamos a ir definiendo, hallando valores de XM sucesivamente, hasta que en algún momento el ancho de los subintervalos resultantes se haga tan pequeño o más pequeño que un valor de referencia establecido por nosotros. Ese valor que nosotros vamos a establecer se conoce como el épsilon del método. ¿Ok? El épsilon es un valor que puede rondar entre una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima, etcétera, una 100 milésima. Mientras más pequeño, pues por supuesto más pasos va a requerir, más veces vamos a tener que ir dividiendo intervalos sucesivamente hasta que en algún momento va a ocurrir que un valor de XM va en algún momento a acercarse al valor de la raíz XR. ¿Ok? Esa es pues la lógica del método de la bisección. Ir partiendo por la mitad un intervalo, ¿verdad? Un intervalo dado en dos subintervalos. Aplicar bolzano en uno de esas mitades y ver si da verdadero el bolzano, entonces la raíz está allí. Si no, está en la otra. Entonces, donde esté la raíz, en el subintervalo donde esté la raíz, se establece que ese es el nuevo intervalo XA-XB y se parte por la mitad nuevamente, se halla un nuevo XM con la fórmula del punto medio. Y entonces se vuelve entonces a evaluar bolzano en una de esas dos mitades. Normalmente por convención se utiliza se aplica el bolzano siempre en la primera mitad, XA, XM. ¿Ok? Entonces se vuelve a evaluar bolzano, si da verdadero, entonces la raíz está allí y entonces se pica nuevamente ese intervalo por la mitad. Si da falso, entonces la raíz está en el otro subintervalo, el que está comprendido entre XM y XB, y entonces ese va a ser nuestro nuevo intervalo XA, XB. Se pica por la mitad y así vamos sucesivamente. ¿Ok? Esta comparación, por supuesto, vamos vamos a ir haciendo eso repetidas veces hasta que se cumpla que el ancho del intervalo XA, XB en una iésima iteración sea menor o igual que un épsilon dado.
¿ok? Eso sería el ancho del intervalo. Normalmente se evalúa con el valor absoluto de la diferencia entre xb y xa menor que el épsilon establecido. El épsilon viene siendo entonces un dato más del problema. Un dato que se coloca en el enunciado que ustedes establecen o que ustedes pueden establecer arbitrariamente en el problema. Si el ancho del intervalo no es menor que epsilon, entonces significa se calcula el XM correspondiente y se continúa el resto del procedimiento. Si el ancho del intervalo es menor que el epsilon, es verdadero, entonces se detiene el método y se reporta el último XM calculado como si fuera la estimación final del XR. Fíjense que entonces que el método de la bisección se basa justamente en hallar un XM, el punto medio. El punto medio viene siendo entonces la estimación, la forma de estimar la raíz a través del punto medio de un intervalo. ¿Ok? Por supuesto, el primer punto medio que se obtiene ni remotamente se va a parecer a la raíz, pero después de muchas iteraciones, ese punto medio tiende entonces a acercarse al valor de la raíz. Hay dos formas de llevar a cabo este método. ¿Ok? La forma tabular, que es la que se les va a enseñar a realizar a continuación, y la forma computacional, que es la que después veremos este jueves o viernes, dependiendo de lo que quienes vean clase conmigo en esos días. Jueves y viernes veremos la forma computacional. La forma tabular, como leen aquí, como pueden leer aquí, consiste en desarrollar los cálculos de cada iteración de manera ordenada, mediante una tabla de este tipo. La primera columna para controlar los valores de i, es decir, de las iteraciones que se llevan a cabo. Las siguientes dos columnas para controlar los valores de x sub a y x sub b. ¿Ok? Luego, la siguiente columna es para evaluar el criterio de parada, es para ver si ese ancho de intervalo en una iteración dada es menor que epsilon. Si eso da verdadero, se detiene el método. Si eso da falso, entonces se pasa a calcular el punto medio de ese intervalo x a a xb. La siguiente columna es para hallar los valores de f evaluado en xm y f evaluado en xa. ¿Para hacer qué cosa? Evaluar el teorema de Bolzano. Multiplicar esos valores y ver si da menor o igual que 0, significa que la raíz está aquí. Si da mayor que 0, significa que la raíz está comprendida entre xm y xb. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando entonces la raíz está comprendida entre xa y xm? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en la siguiente iteración el valor de xa se mantiene y el valor de xb cambia. Es decir, xb, el valor original, desaparece y se sustituye por el valor de xm. Eso es lo que sucede aquí. ¿Qué sucede si por el contrario el bolzano da falso? La evaluación del bolzano da falso. Significa que entonces la raíz está comprendida entre xm y xb. Entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces en la siguiente iteración xb conserva su valor y el valor de xa hay que cambiarlo. El valor que tenía antes xa, ahora hay que cambiarlo al valor de xm. Y ese va a ser el nuevo intervalo xa xb. ¿Ok? Entonces, más o menos de eso es de lo que se trata el modelo. Y ese examen, por supuesto, esa verificación hay que llevarla a cabo en todas y cada una de las iteraciones para poder saber cuál es el intervalo donde está la raíz. ¿Ok? O el subintervalo que se va generando por disección. ¿Ok? La forma, el algoritmo con el cual nos vamos a basar para programar este método en Octave sería más o menos algo así. Arrancamos el programa, se ingresan los valores de xa, xb y el epsilon. Fíjense, como les había dicho, el epsilon es un dato del problema. Se evalúa, ¿ok? Si el ancho del intervalo es menor que el epsilon. Si no, si eso es falso, entonces hay que calcular xm, el valor de f en xm y el valor de f en xa. Se evalúa el bolzano. Si da verdadero, es decir, que la raíz está comprendida entre xa y xm, entonces se le cambia el valor a xb. Se le asigna el valor de xm a xb. Si es falso, entonces se asigna el valor de xm a xa. Se repite el procedimiento. Fíjense que ahora ya son nuevos valores de xa o xb. Se evalúa si ahora es menor que 0, que epsilon. Si es falso, se repite el procedimiento y en algún momento va a dar verdadero. Cuando dé verdadero, a la variable xr se le asigna el último xm alcanzado y eso es lo que se va a reportar al final de la ejecución del programa, cuando el programa se detenga.
Queda menos de un minuto. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte, la siguiente sesión. Ok, por favor, no se retiren. Voy a finalizar y nos vemos en breves segundos. Ok.